Buenas tardes, profa. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias. Gracias a Dios. Entonces, vamos a empezar, gente. Creo que ya estamos con un número bueno. Ahí después los otros van llegando a los pocos. ¿Recuerdan que clase pasada vimos un poco de los adverbios? Ahí he dejado para que haces en casa el número 2 de la 163. ¿Hicieron? Este silencio. Si no hicieron, vamos a hacer junto aquí con la profe ahora. Mira, nosotros tenemos los adverbios lentamente, finalmente, estupendamente. Estupendamente sería algo mucho más que maravilloso, vamos a decir así. Tontamente, entonces cuando hacemos algo bobo, algo tonto, sería este tontamente. Tontamente. Ahora, tranquilamente, detenidamente, detenidamente sería algo muy minucioso. Tenemos rápidamente y maravillosamente. Y tenemos que completar dentro de estas frases. Vamos a intentar aquí. En este número uno, tenemos que la ambulancia llegó al lugar del accidente. ¿Qué podríamos poner? La ambulancia llegó rápidamente. Perfecto. La ambulancia llegó rápidamente. Rápidamente vamos a escribir con la tilde, porque si la palabra de que es derivada tiene tilde, ahí nosotros repetimos la tilde. Rápidamente con tilde. Ahora Mario observó el cuadro de Picasso. ¿Y ahora? María observó determinadamente el cuadro de Picasso. Isso, observou detenidamente el cuadro de Picasso, minuciosamente, com muitos detalles. Profe, Ahora, é com I aqui. Sí, yo he leído detenidamente, né, cuando yo fui a responder y he escrito determinadamente en portugués. sem Ay, ay. problema, porque é parecido. Aí só corrija, então, detenidamente. É que é uma palavra difícil, em verdade, não? É quase um Sí, traba-línguas. Então, detenidamente seria minuciosamente. Se tomarmos assim como base, se ser um pouco mais livre, podem elegir minuciosamente, que é mais fácil de falar. Agora, el ciclista subiu el puerto de montanha porque estava muito cansado. Primeiro, puerto de montanha seria aquele caminho que se hace para subir uma montanha, uma trilha. Como poderíamos completar Lentamente. acá? Lentamente. Sim, poderia ser lentamente, porque estava yo he puesto lentamente. lentamente. Isto mesmo, porque estava muito cansado. Agora, número 4. Juana aprobou el carnet de conducir. Finalmente, Juan aprobó el carnet de conducir. Perfeito, finalmente Juana aprobou. Ahora número 5. El finalista del concurso de música cantó bien. El finalista del concurso de música cantó maravillosamente bien. Perfeito, maravillosamente. Y ahora esperaré hasta que me llame por teléfono. Tranquilamente. Esperaré, puede hablar. Eso, perfeito, tranquilamente. Esperaré tranquilamente hasta que me llame por teléfono. Ahora número 7. Me caí por la escalera. Tontamente. Tontamente. Entonces, por algo bobo, me caí de la escalera, me caí tontamente. A mi compañero de piso le encanta comer bien y lo mejor que es que cocina Estupendamente. estupendamente. Esta dio suerte, ¿no? Entonces, estupendamente. ¿Dudas aquí? ¿No? Vamos a nuestra página 135, donde paramos clase pasada.
Antes de ler el texto, quiero hacer algunas preguntas. Creo que aquí muchos saben mejor que la profe las respuestas. ¿Sabes si los aztecas fundaron Lima? ¿Es verdadero o falso esa información? Falso. Falso. Verdad. Los aztecas no fundaron Lima, fundaron México. Y el imperio azteca se extendía por Centroamérica y llegaba hasta las costas del Pacífico. ¿Verdadero o falso? Aquí Lilian yo leí leí los labios y ella habló que es verdadero. Es verdadero. El imperio azteca extendió ali desde de Centroamérica y fue a las costas del Pacífico. Es el tema de tu presentación, ¿no es, Lilian? Estos pueblos antiguos, ¿o es cosa que estoy solo imaginando? Sí. Solo que estudié solamente Maya hasta hoy, Los los mayas. mayas. Perfecto. Tiene un poco de proximidad, sí, aparentan un poco el pueblo maya con los aztecas, se aproximan. Ahora, el número 3. En el escudo de la bandera mexicana aparece una serpiente que se come a una águila. Intente por la memoria. En la bandera mexicana hay una águila y una serpiente. Sí, no, Eu creio que sim. yo creo que sí. Pero la serpiente come la águila o la águila come la serpiente. A serpente come a águia. La águila como serpiente. La águila come la serpiente. Entonces es falsa que la águila está comiendo allí la serpiente que está arriba allí de un pie de... Ahora no me voy a recordar el nombre de pie. Nopal, es nopal. De nopal, eso, que se hace las bebidas, ¿no? El nopal. Levi, serpente não come águia não, Levi. A veces Não que tiene como. Se a dependendo, águia estiver jantando ali, aí a águia estiver esperta ali, ela dá um bote, né? Na águia. pode ser também uma jiboia. Se jiboia come Não é hasta tudo unos bueyes, ¿no? isso. Por ahí. Eu ¿Quién estou torcendo sabe? por los mais fracos. Sí, es que Sim, pode ser. esta serpiente hay aquellas así más pequeñitas, aquellos, ah, ¿cómo habla? Los cachorritos de la culebra, ¿no? Entonces, Sim. por eso es falso. Ahora, Pero eu já he visto uma riboia comendo um jacaré uma vez. ¿en verdad? Verdade. Sim. ¿En la Yo tele también he o visto. presencialmente? No, en la tele. Ah, en la tele. Yo En quería ver vídeo. presencialmente. Pero la cobra murió después porque fue mucha cosa que ella comió. Murió de congestión. Sí. O jacaré tava comendo as tripas da cobra. Yo ya escuché mucha historia de gente que tiene ¿cómo habla? Esta creación de res, de gado. Hay gente hablando así que perdió muchos res con estas jiboias y todo más. Es algo bien diferente. Ahora, el número 4. Hernán Cortés fue un caudillo azteca. Caudillo piensa assim como como habla, tenemos un grupo ali de guerra, aí tiene el capitán que es el más fuerte, el caudillo es aquellos que son mandados. Hernán Cortés fue el caudillo o fue el capitán? ¿Qué creen? Este Eu aqui que foi um capitão. foi um capitão. Este aqui que sabe bem quem já assistiu em La Vida, não? Quem viu El Chavo, que ele falava um pouco de Hernán Cortés. Então, é um capitão. E por isso é falso. É um capitão e não um caudillo. Ora, la base de la alimentación de los aztecas era trigo. Era maíz, mandioca,
Está certo. Mandioca, maíz, chile. Mandioca, maíz, chile. ¿Qué más ayuda, gente? Tiene uno que consumimos mucho hoy. Cacao, chocolate. Cacao. Chocolate. Esto, el cacao. Entonces, la base de la alimentación no era trigo, sino que como Lilian habló, cacao, maíz, manioca, todo eso. Ahora, mientras están llegando, estoy actualizando la llamada también. Los aztecas eran buenos astrónomos. Creo que sí. Eran buenos astrónomos. Hasta hoy tenemos un tipo de reloj que era producido por los aztecas también. Entonces ellos miraban mucho el cielo, la astronomía, el sol, la luna y todo más para centrarse. Hasta tiene un calendario también. Hay un calendario azteca que fue uno de los principales iniciales. Entonces, eran buenos astrónomos, sí. Tomando como base esto que leímos, o que vimos, que respondimos, nosotros tenemos un texto sobre los aztecas. Ayudantes para la profe, ¿quién quiere? Yo. Solo sé que en 2012 todos pensaban que el mundo iría a acabar por causa del calendario maya, que cerraba en 2012. Verdade, eu me recuerdo dessa situação. Todos preocuparam assim em ver se arreglava algo. Estavam ali tentando sanar os pecados, não? Que podia ser que... Verdade. Então, quem pediu foi Laisla. Quem mais? São 6 pessoas que podem ler hoje. Eu também. Amanda Beatriz. Mais 4. Puede sin vergüenza y cara dura. Pueden. Yo. Entonces, Lilia. Más 3. Yo. Joyce. Mais 2. Buenas tardes, yo puedo también. Buenas tardes, Salvadora. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bien, también. Muchas gracias. Entonces, Salvadora. Y más uno. Solo para hacer la conclusión. Para cerrar con llave de oro. Tamires. Muchas gracias, chicas. Entonces vamos aquí a hacer la división. Laisla va a empezar con el título y basta Centroamérica. Enseguida, Amanda con los aztecas hasta Tenochtitlán. Después, Lilian con Tenochtitlán hasta Bandeira Mexicana. Enseguida, Joyce con los aztecas o mexicas hasta el árbol de Cacal. Em seguida, Salvadora com los aztecas hasta Hernán Cortés. E para cerrar, aí temos Tamires com este fim. Então, Laisla, Amanda, Lilian, Joyce, Salvadora e Tamires. Pode começar, Laisla. Los aztecas. El Zócalo de la ciudad de... Hola. Zócalo. Zócalo de la Ciudad de México es hoy una de las plazas más grandes del mundo. Ese entorno urbano fue el corazón de una ciudad llamada Tenochtitlán, capital de un imperio que se extendió desde las costas del Pacífico hasta Centroamérica. Muchas gracias, Laisla. Continúa, Amanda. Los aztecas procedían de un lugar llamado Aztlán. Lugar de las Garzas, una isla en medio de una laguna en un norteño estado de Nayarit. Durante más de 300 años deambularon siguiendo los
caucuques, Cauces? cauces Cauces. de los cauques de los ríos, pescando y cazando, hasta llegar a lo que hoy se conoce como Valle de México, para edificar Tenochtitlan. Eso, muy bien, Tenochtitlán. Muchas gracias, Amanda. Ahora sigue Lilian. Tenochtitlán se comenzó a construir en 1345 en un islote abandonado a las orillas del lago de Texcoco, precisamente en el mismo lugar, según la leyenda, en donde los aztecas vieron una señal expuesta por el dios Huitzilopochtli. Esse é mais difícil. Huitzilopochtli. Un águila sobre un metal devorando una serpiente. Esta escena aún puede verse representada como escudo de la bandera mexicana. Isso, muitas graças, Lilian. Então, essa parte aqui já responde para nós outros aquela parte, não? Entre se era a serpiente que comia el águila ou se era el águila comiendo a serpiente, não? Então, águila sobre nopal devorando una serpiente. Y esto es registrado hasta hoy en esta bandera de México. Ahora continúa Joyce. Los aztecas o mexicas fueron maestros en la construcción de templos con forma de pirámide, y sus avanzados conocimientos en matemáticas y astronomía los encontramos en su célebre calendario, compuesto por un año de 18 meses, de 20 días cada uno, más otros 5 complementarios. Su economía se basaba principalmente en la agricultura. Cultivaban maíz, camote, tabaco y hortalizas. Además, inventaron el chocolate extraído del árbol del cacao. Isso, muchas gracias, Joyce. Aquí también, ahora ya hablo un poco, no eran buenos astrónomos, sí, que fueron los inventores del calendario, que dio un problema para nosotros en 2012, que creíamos que podría ser el fin del mundo, ¿no? Y también la cuestión de la alimentación, no era basada en el trigo, sino que maíz, camote. Profe, ¿qué es un camote? Es una otra manera de hablar de patata dulce, ¿no? El camote. Tabaco, hortalizas y el cacao. Allí inventaron el chocolate. Ahora sigue la lectura salvadora. Los aztecas también fueron hábiles guerreros que sometieron a la mayoría de los pueblos de su entorno. El apogeo de su dominación, dominación territorial coincidió con la llegada de los ejércitos españoles en 1519, comandado por Hernán Cortés. Isso, muchas gracias. Aí aqui, então, também responde aquela outra. Hernán Cortés era um capitão, ele comandava estes exércitos de chegada ali em território que hoje é México. E agora, para cerrar, Tamires. El capital español, con más estrategia que fuerza militar, detuvo a Moctezuma, caudillo de los aztecas. Profe, no estoy viendo. ¿Qué? Y 2 años más tarde logró destruir Tenochtitlan con las piedras de las grandes pirámides. Se construyeron la catedral y los palacios de una nueva ciudad colonial que ocultó bajo tierra muchos vestigios de la cultura azteca que han sido
descubiertos mucho tiempo después. Eso, muchas gracias, Tamires. Entonces, aquí ya pasa la parte da historia que nosotros también enfrentamos aquí en Brasil, ¿no? La llegada ali de los europeos, ali llegó los españoles, para nosotros los portugueses, y de ali nuestros habitantes iniciales fueron dominados, que mismo teniendo una fuerza militar grande con el dominio azteca, ¿no? Que era una región muy, muy grande, pero no tenía este poder de fuego que tenían los europeos. Y con eso todos fueron destruidos allí. Hasta hoy así aún tiene estos rasgos, estos trazos de la cultura de los aztecas. Tanto que en México, no sé si ya tuvieron curiosidad, allí tiene también las pirámides. Hasta un tiempo atrás se podía subir y entrar dentro de las pirámides y todo más, pero con el tiempo fueron prohibiendo porque se quedó un poco inseguro por cuestión del pasar del tiempo, que esto es cosa de milenios, ¿no? Que fueron construidos y estaba un poco de riesgo las personas allí adentrando y subiendo, y con el paso de eso podría provocar un accidente. Entonces hoy es posible ver las pirámides por fuera, ¿no? Pero no es más posible subir. Infelizmente, ¿no? Porque aún no conseguimos hacer nuestro viaje a México. Cuando conseguimos, ahora solo vamos a ver de fuera, no vamos a conseguir ver más subiendo las pirámides. Profe, yo he visto una historia de una mujer que ella fue a visitar este lugar. ¿Cómo no puedes subir? Ella engañó la seguridad, ¿no? Sí. Y subió en una pirámide. Pero dio un problema para ella después o solo No, quedó pues ella cuando llegó en el último, el seguranza pidió para ella descer y se quedó así. Ella disse que no tuvo ningún problema. Vale. E as histórias que eu via em Chapolin eram mais emocionantes, lo que intentavam adentrar ali, a múmia los tomava e sumia. Não foi lo que pensei que ia tomar algo assim de multa. Então, quando temos a Cuando oportunidade fuéramos de... al México, vamos a invadir el lugar. Isso que iba a Isso, falar gente. agora. Então, como não deu Vamos nada invadir. para ela em nossa caravana a México, como vamos a ser de Espanha ano que viene, entonces de México será el otro año. Entonces el otro año cuando tenemos esta oportunidad vamos a hacer la invasión a la pirámide. No dio nada para ella. Entonces para nosotros, quién sabe, ¿no? Perfecto, chicos. Después de una mirada, sí, que era... Amanda ya andó viendo, creo que sí, porque tuvo esa información de la mujer que intentó. Pero busquen estas pirámides que aún tiene de los aztecas, que son cosas así bien interesantes de buscar. Aún más que las pirámides de los aztecas es diferente de las pirámides ali de Egipto, que Egipto teníamos pirámides así consideradas retas, ¿no? Ahora, estas pirámides de los aztecas eran escalonadas. Ellas hacían algo como una escalera hasta llegar al fin. Entonces, de una búsqueda. Ella dice en la historia que cuando ella llegó al alto fue falso, pero para decir, para bajar, para bajar, quase que ella no consiguió volver para el piso. A causa de la dificultad. Sí, ella dice que ella fue tan la emoción para subir, que quando foi para descer, ella se quedou mala e foi assim. Creo que era já pensando o que iba a resultar esta emoção que ella tuvo para subir.
Aí para barrar já empezó a pensar, y si alguien me encontrar ahora, ¿qué yo voy a hacer? Creo que fue eso que se pasó. Ahora, deja ver, yo tenía algo para hablar también, pero me salió de la cabeza. Si después vuelva a mi cabeza, yo hablo, pero pasó, así surgió y pasó. Era una observación también de esta cuestión de cultura. Así que recuerde, yo hablo. Ahora, chicos, ¿hay alguna palabra así que pasó que yo no conseguí sacar la duda? Cosa de vocabulario. Creo que no, profe. Tuvo algunas aquí, creo que fue en la habla de Amanda que yo no les hablé el significado. Deambularon es andar sin un objetivo. Andar por ahí, sin objetivo nenhum, ¿cómo hablar? Sin rumbo, sería este sentido. Y siguiendo los cauces de los ríos. Cauces sería el curso que el río hace en los locales. Entonces ellos iban siguiendo estos ríos. Pero si tengan alguna otra palabra así que no comprendan y quieran después preguntar, estoy aquí a disposición. Ahora, sí, deja ver quién habló. No encontré quién habló. Cauces. Cauces sería estos cursos que hace un río. Assim. ¿Sí? Joyce, era Joyce que tenía pedido el habla. Sí. Islote es mismo que islas. Un islote. Pequeñas. Una isla pequeñita. Eso. Mais alguna? Deja ver se eu apuntei mais alguna aqui. Camote eu já falei que é uma papa dulce, não? El nopal. Esto que Lilian já tinha nos ajudado. O nopal é uma espécie de cacto em que hasta hoje são produzidas as bebidas ali em México. A ver que mais. Camote, caudillo, já falei. Las que eu apuntei eram essas. Aí se depois tenham outra, aí podem ir hablando. Ah, me recordei lo que iba a hablar. La fuerza de la cultura de los aztecas es tan fuerte que hoy esta cuestión de palabras, se conservan palabras ali en la lengua y letras también. No sé si ya observaron, la escrita de México es con X, pero la manera que hablamos es con una J. ¿Ya pararon para ver eso? Entonces, nosotros leemos México a causa de los españoles, que ellos no conseguían producir este sonido como los aztecas producían de México en la época, ¿no? Entonces, ellos en la época cambiaron el nombre de México por una J y se quedó así mucho tiempo. México escrito con J y hablado de esta manera. Pero como la cultura es algo muy fuerte, ali en México principalmente, es una cultura así que es algo que se mantiene siempre. Ellos hicieron que la palabra volviera a ser escrita con la X, que era ya del azteca mismo, ¿no? Entonces es escrito México a causa de los mexicas, a causa de los aztecas, pero hablamos con J a causa de los españoles, ¿vale? Leíamos con J, escribimos con una X. Ahora, vamos a nuestras preguntas. ¿Cómo se llamó la ciudad construida por los aztecas? Tenochtitlan. Esto, Tenochtitlán es la ciudad construida por los aztecas. ¿Y quién era Hernán Cortés? El capitán español. Es un capitán comandante. español. ¿Y qué que Hernán Cortés hizo en la historia así de México? Logró destruir Tenochtitlán. Ujú. Destruyó Tenochtitlán, detuvo Moctezuma, que era ali el líder, ¿no?, de la época, y destruyó toda la ciudad y la civilización. ¿Quién era Montezuma? Respondí essa sin querer. Caudillo de los aztecas.
Esto, caudillo de los aztecas. ¿Y de dónde procede el chocolate? ¿Es aquí de Bahía, Brasil? Em Porto Los Seguro me aztecas. hablaram que foi em Porto Seguro que foi inventado o chocolate. Intentando vender. Entonces, ¿de dónde procede? De los aztecas, extraído del árbol del cacao. Esto, de los aztecas fueron extraídos del labor del cacao. Entonces, no crean cuando en Porto Seguro intentar vender los chocolates ali, que es como si fuera una rapadura de chocolate y ellos hablan así, no fuimos nosotros que inventamos, no es. Y ahora, ¿qué forma tienen los templos aztecas? Forma de pirámide. Pirâmide. Esto, en forma de pirámide. Una pirámide no como las que hemos visto a lo largo de la historia, pero una pirámide escalonada. ¿Y en qué consiste el calendario azteca? 18 meses, Uhum. 20 días cada uno, más otros 5 complementarios. Perfeito. 18 meses com 20 dias cada ano, cada um deles, e com dias complementários. Perfeito. Agora, vamos parar aqui um pouquinho para mirar a estrutura que este texto foi construído. Mirando assim, agora pensando em uma redação. Nosotros tenemos ideas principales dentro de este texto o está más suelto? Cada párrafo tiene algún tema específico o está todo mezclado? ¿Cómo está construido este texto aquí, gente? Cada párrafo tiene un tema. Esto, cada párrafo es construido con un tema, entonces no se mezcla. Tenemos una introducción en que se presenta un poco sobre México en sí, ¿no? Después tenemos algo que va a referir sobre quién habitaba allí. Después tenemos la cuestión de la construcción de la ciudad principal y después que se formó también la bandera. Después habló un poco sobre la cuestión de arquitectura, habló un poco de astronomía, de gastronomía. Enseguida, historia, ¿no fue? Nos habló un poco de historia de formación del pueblo y por fin, cómo se acabó todo eso. Entonces sería nuestra conclusión. Ahí, nosotros ahora llegamos a una parte importantísima, ya que están escribiendo un trabajo, ¿no? De cómo escribir una redacción. Una redacción, tenemos toda esta organización, como estaba en el texto que leímos ahora. Es formado por párrafos, cada párrafo tiene su idea, entonces cada una tiene un tema principal y es todo organizado. ¿Cómo podemos organizar nuestro texto? Entonces, deja ver otra persona que no leyó aún. Andressa, ¿puede leer primeramente esta parte para nosotros? Organización. Además de la lengua utilizada, lo más importante en una redacción es la organización, tanto de la forma como de las ideas. La estructura más general de una redacción sobre un tema es A. Introducción, una afirmación general. B. Argumentos a favor, razones y ejemplos. C. Más argumentos a favor o argumentos en contra, razones y ejemplos. Conclusão, resume y opinión propia. Muchas ¿Continúa? gracias. Puede quedar hasta aquí. Muchas gracias. Mire, entonces hay bien organizado, hay una estructura, hay una idea para se seguir. Nosotros empezamos con esa introducción en que podemos hacer esta afirmación inicial o podemos introducir lo que vamos a hablar. Entonces, si pensarmos en un trabajo aquí, no voy a intentar tomar un tema específico, pero por ejemplo, si la profe fuera a hablar de México, esta introducción aquí y vamos a hablar un poco sobre la idea por qué elegimos hablar un poco de México.
yo no estoy hablando del tema de nadie, ¿no? Si yo estoy hablando del tema de alguien en el trabajo, ya pida para parar. ¿No? Profa, Sí, eh, Laisla. nuestro trabajo tiene que ser tipo una redacción. Mira, va a ser un trabajo como si fuera una redacción, pero una redacción en reglas de ABNT que tenemos en esta introducción, el desarrollo, conclusión. Va a tener también la parte de bibliografía. Entonces, como estamos tomando la idea de algún local, no podemos utilizar el habla como si fuera nuestro, ¿no? Entonces tenemos que hacer las referencias bibliográficas. Entonces no será tanto como la redacción en sí, que ya utilizamos. Nosotros podemos tener una idea más como si fuera un artículo, un artigo que solemos escribir. Entonces sería más esta idea, un trabajo, un proyecto final, pero con estas escritas un poco más formalizadas, con esta organización, con esta estructura. Aí no olvides de poner, gente, esta parte de referencias bibliográficas. Se utilizar, por ejemplo, yo quiero utilizar este troço aqui, troço seria o pedaço. Não é o troço de Minas que hablamos troço, não? Se utilizarmos este troço, eu tenho que fazer a citação, que ponemos entre comillas, aí eu pongo a referência de onde eu saquei. Então, há esses cuidados a tomar, porque é um trabalho assim, importante para nós, não? E que quedará depois guardado em nossa escola para as búsquedas futuras. Hasta hoy creo que tienen arquivado en la escuela hasta las pruebas del inicio, ¿no es, Tania? Las primeras pruebas están todas ali guardadas en la escuela. Y los trabajos Sí, también van a quedar todas las guardaditos ali. pruebas. Todos, desde uno a. Sí, es verdad. Y todo guardado con mucho cariño. Entonces el trabajo final también será ali guardado. Y después si necesitar tomar otra vez alguna cosa así, está ali todo guardadito. Entonces, en nuestro trabajo y en nuestras redacciones futuras, nosotros utilizamos la introducción, un argumento. Ahí podemos utilizar otros argumentos para mejorar lo que quiero hablar. Y la conclusión, que es un resumen, una opinión o un desarrollo del trabajo. La profe, ella ya trabajó algunos años atrás como correctora de redacción de uma coisa que eu não posso falar aqui, porque como está gravado e é coisa que eles pedem para não falar, mas uma avaliação que temos aí anualmente para entrar nas universidades. Não habla em nome de quê? Em estes tipos de avaliações, nós vemos o seguinte: eles dão um texto motivador. Aqui também nós temos uma motivação. O tema que estão escrevendo ali tem a motivação. Cada um eligiu por algum motivo o tema. Esta é a motivação. Aí nós temos esta parte inicial da introdução que vamos mostrar. E o que vou falar? Vou falar de México, é um país de América Central, é um país que tem uma população de tantas pessoas e há uma variedade muito grande de tipos de pessoas, de raças e tudo mais. Isso seria uma introdução. Aí quando vou argumentar, este argumento tanto em redações de aquela que não posso falar, como a organização aqui para nosso trabalho, nós temos que buscar qual seria o principal. Então, o que eu quero falar melhor de México? Vou falar de cultura. Creio que cultura seria o melhor. Agora, se eu não quero falar de cultura, eu quero falar de la situação de México em la pandemia. Então, tem que pensar a dónde querem assim, chegar mais objetivamente em el tema. Então, este seria o argumento principal. Dentro do argumento principal, nós podemos utilizar algumas razões, algumas coisas para basar. Então, estes serão nossos próximos párrafos. Gente, só um ratito. Está passando aqui novamente o coche de jugar veneno. E aqui já está tudo com o olor aqui a veneno para dengue. Vou aqui só cerrar a ventana, só um segundito.
Listo, porque senão vou empezar a tossir e quedar bem pior. Mira, então, quais são os argumentos para uma cultura? São, por exemplo, pode apoiar meu trabalho em la parte ali de dança, de gastronomia, depois pode alancar um pouco de história, como vimos em el texto, e damos esse início a los argumentos. Cada tema em si, nós ponemos em um párrafo para quedar organizado. Por quê? Há vezes que a profe já viu uma redação escrita com um párrafo solo, em 30 linhas. Chega uma hora que a leitura queda tão cansativa, queda tão aburrida, que nos perdemos, não é? Então, separando as ideias em párrafos, queda mais organizado, queda mais fácil leitura e a compreensão de quem está lendo, em caso ali del evaluador, será mais fácil também de ter esta visão de que tu queres falar. Então, mais argumentos a favor ou contra a ideia principal e a conclusão. A conclusão para o trabalho, vosotros van a poner ali com suas palavras lo que queriam llegar com o trabalho, enfim, não? Então, van ali a resumir e poner sua opinião própria. Em la prueba de la instituição que não pode falar, ali nós evaluávamos as ideias de cierre. Então, se a pessoa deu ideias para resolver o problema, a pessoa ganhava nota buena. Então, se estamos falando da pandemia em México e eu consigo chegar em la conclusão de que devia o governo fazer ou as pessoas fazer para resolver o problema, os chicos tinham a nota 1000. Agora, se não ponia estas ideias para resolver, aí nós já bajábamos a nota. Então, em estas redações assim mais deste tipo assim mais evaluador, sempre ponham ideias para resolver o problema, que é expuesto em texto motivador, que isso les dará uma nota melhor. E para nós em el trabalho, vamos poner nossa opinião sobre o trabalho. Se tem uma ideia mais aí para mostrar por que queria falar deste tema, também é uma boa ideia para poner em este fim de trabalho. Agora, procedimentos. Que devemos fazer ao escrever uma redação? Deixa ver uma pessoa que não leu. Tânia, ¿puedes ler este para nós de procedimento? Procedimiento. Antes de empezar a escribir, debes tener una lista de ideas sobre el tema. Luego, redacta un borrador. A continuación, repísalo con ayuda del diccionario y de una gramática. Por último, pásalo a limpio. Perfeito. Então, este é o passo a passo. Vamos primeiro construir um esqueleto, um borrador. Aí, neste borrador, aí eu vou ponendo aqui a ideia que quero ir organizando. Então, que quero falar em introdução? Quero falar que México tinha uma população tal, que é formado por tantos estados, por tantas cidades e tudo mais. Párrafo primeiro, que vou falar? Vou falar da cultura em geral. Então, é isto que vou poner em meu primeiro párrafo. E em párrafo segundo, sobre o que eu quero escrever? Eu posso escrever agora sobre a gastronomia. Aí eu bem organizo isso em segundo párrafo. Párrafo terceiro, já podemos começar a história, senão vai quedar com muitos párrafos. Então, início da história. E depois o último párrafo de conclusão. Em la conclusão, eu posso falar como foi o fim da história e por que é importante conhecer a cultura do país. E de aqui cierro minha ideia. Então, primeiro hacemos este esqueleto do trabalho, nossa parte ali de borrador. Depois, aí vamos escrever nossa redação em papel, seguindo esta ideia do borrador. Depois, nós hacemos repasso, passamos para ver os errores. Depois que veo os errores, pode ser que eu necessite de um dicionário ou uma gramática para ajudar em estes errores que eu encontrei. Em seguida, aí sim, nós passamos a limpo para ser a entrega, tanto a entrega em papel, a entrega digitalmente, essas maneiras que temos. Deu para ajudar um pouquinho na redação?
¿Sí? Sí, Eu creio que sim. Entonces ahora nosotros vamos a intentar aquí escribir oralmente, ¿no? Aquí Laisla pidió si podría dar algunos consejos para los que tienen dificultades para pronunciar la letra R, D y L al final de las palabras. Puede ser hasta yo estoy con un vídeo para repasarles de la pronuncia de R. Ahí ya paso esta de la pronuncia de R y de la D y L al fin de las palabras. Ahí, terminando este asunto aquí, yo ya empiezo él, sin problema. L y D. gracias. Por nada. Y voy a enviarles el vídeo de la pronuncia de la RR. Así que terminemos aquí el repaso en nuestro grupo, que es bien interesante. Entonces aquí, vamos a pensar en una redacción sobre el tema de nuestros bisabuelos vivían mejor que nosotros. ¿Será? Ahí nosotros podemos empezar aquí a pensar para desarrollar un tema. Nuestros bisabuelos no tenían internet. Nosotros tenemos más posibilidades de estudiar. ¿Qué más que nuestros bisabuelos tenían en la época de ellos que hoy ya no tenemos? Ellos no tenían internet, pero tenían otras cosas. ¿Qué que ellos tenían que nosotros no tenemos? Aqueles vídeos cassete? Fita cassete? Videocasseta, ellos tenían, nosotros ahora tenemos DVD. ¿La vida de ellos era más tranquila o continúa igual de nosotros? Mas tranquila, pois não tinha muito tráfico. Eso. Entonces la vida de nuestros bisabuelos era más tranquilas, no tenían tráfico. Cuestión de contaminación, ¿quién tiene más? ¿Ellos o nosotros? Nosotros. Entonces, nosotros tenemos más contaminación. ¿Qué más? Tecnología, ¿quién tiene más? Nosotros. Nosotros tenemos más tecnología. ¿O qué más que tiene de diferencia para ellos y nosotros? Nosotros tenemos coches mejores. Tenemos coches mejores, que el coche tiempo de mi abuelo era hierro puro, ¿no? Entonces casi Sí. no... El teléfono El teléfono, antiguamente era y solamente televisión algunos también. y televisión. No eran todos que tenían. Mi abuela habla que a veces ayuntaban las personas en la casa de quien tenía para ver la tele o para hacer las llamadas, ¿no? Y hoy hasta un niño tiene ya un teléfono, por ejemplo. En nuestras habitaciones, muchas veces tiene tele en las habitaciones, no necesariamente Sí. solamente en una habitación de la casa. Perfecto. Y nem todas tenía colores. Y ni todas teles tenían colores. A veces utilizaban la radio como una manera así de saber de las noticias. Entonces ni siempre era la tele, a veces la radio. Sim, tinha novelas em la rádio. Si había telenovelas en la radio. Perfecto. Tomando como base, ahí la persona que construyó estas ideas sobre los bisabuelos y nosotros montó aquí una especie de una redacción. Ahí tenemos así. En fin, yo creo que a pesar de la contaminación de la vida artificial, nosotros tenemos más oportunidades que nuestros abuelos. La gente mayor suele decir que antes se vivía mejor que ahora. Nosotros, por otro lado, antes la comida era más natural, no tenía tantos conservantes como ahora. La profesora puso aquí un nosotros, no sé de dónde yo saqué. Ahora, gracias a los adelantos, podemos viajar en pocas horas a cualquier lugar del mundo. Quedó un poco extraño. ¿Dio para comprender alguna cosa? ¿Está un texto organizado? Más o menos. Não, Não. está organizado. No está organizado. Entonces, si no organizamos nuestra redacción, la persona que está leyendo no comprende nada, ahí va a dar una mala nota. Vamos a organizar este texto aquí para la persona para que dé un texto bueno. Sí, João. Yo creo que yo comprendí, profe. ¿Has comprendido mismo desorganizado?
Profe, oh, me corrige si yo estuve errado. Eu El estou? texto habla de, yo estoy errado. El texto habla de los transportes que son más rápidos hoy en día y para que nosotros podamos viajar más rápido alrededor del mundo. ¿No habla sobre eso? Não. Por Ixi, isso que tem entendi que nada, então. organizar. Por isso que vamos organizar o texto para quedar com sentido. Vamos tentar buscar aqui qual poderia ser a primeira parte de um texto. La gente. La gente. La gente seria a primeira parte. E a segunda? Por outro lado. Antes desse, creio que quedaria melhor um outro. Ahora. Ahora, isso. E agora, podem pôr este outro que haviam hablado. Seria? Por outro lado. Por outro lado. E para cerrar, podemos colocar que parte? Enfim. Enfim. Então, leyendo organizado, vamos ver se agora dá para compreender algo. La gente maior. Sí, João. ¿Puede leer el desorganizado de nuevo, solo más una vez? Intentar Desorganizado? entender. Puedo sim. Sí. Entonces, enfim, eu creio que a pesar de la contaminación y de la vida artificial, nosotros tenemos más oportunidades que nuestros abuelos. La gente mayor suele decir que antes se vivía mejor que ahora. Por otro lado, antes la comida era más natural, no tenía tantos conservantes como ahora. Ahora, gracias a los adelantos, podemos viajar en pocas horas a cualquier lugar del mundo. Ah, sí. ¿Sí? Vamos ver cómo Hablando de queda la ahora. diferencia entre la vida de los más viejos de la vida de ahora. De antes y Esto ahora. hace la comparación entre la vida de antes y de ahora. Vamos ver si organizado queda com um pouco mais de sentido. Mira, la gente mayor suele decir que antes se vivía mejor que ahora. Ahora, gracias a los adelantos, podemos viajar en pocas horas a cualquier lugar del mundo. Por otro lado, antes la comida era más natural, no tenía tantos conservantes como ahora. En fin, yo creo que a pesar de la contaminación y de la vida artificial, nosotros tenemos más oportunidades que nuestros abuelos. ¿Quedó mejor de comprender ahora? Sim, agora sim. Ahora sí, hace bien más sentido. mucha cosa, ¿no? Para João não cambiou muita coisa. E eu não posso pôr João como corretor de provas de Enem, porque senão ele vai dar nota 1000 para todos. Hablé nombre que não podia. Profe, yo no soy muy bueno en escribir cosas. A veces yo escribo las cosas al contrario sin querer. É porque creio que tu está habituado a ler mangá. Aí mangá viene todo de trás para adelante. Aí tem essa mesma compreensão. No, profe, É hasta que broma. no. É broma. No, yo comprendo esta broma, pero no, yo no he leído, no leído mucho mangá, no. Solo assisto mesmo los animes. Então vai ser que os animes está passando todo ao contrário. Chicos, para cerrar esta parte de la redacción, para ayudarles en la hora de escribir, tenemos algunos conectores para empezar. Pero deja solo cambiar aqui la pila que se está acabando ahora. Mira, está avisando. Só un ratito. Ahora sí. Mira, entonces conectores que podemos utilizar para construir nuestra redacción. Para conectores para introducción, nosotros podemos empezar así, como mucha gente piensa, mucha gente dice. Podemos hablar también, este tema es polémico, porque aí yo empiezo a escribir por qué. O para empezar, yo tengo que decir, aí va desarrollando. De argumentación, podemos utilizar así. Em primeiro lugar, aí eu escrevo um parágrafo. Em segundo lugar, aí eu já pongo lá outra ideia que estamos aqui enumerando, não? Depois, quando chegarem na última enumeração, aí eu pongo por último, aí pongo
lo que quiero escribir. Si queremos hablar cosas contrarias, podemos poner por una parte y después por otra parte. Podemos utilizar también sin embargo, no obstante. Esse sin embargo seria um no entanto, mientras que no obstante seria em oposição, seria mais ou menos esse significado. Antes, agora, em cambio, además, aunque, por exemplo. E para finalizar o texto, eu posso utilizar para a conclusão, em resumen, para terminar, para cerrar, enfim. E eu penso que aí tu vas a poner a ideia. Então, utilicem este quadrito aqui na hora de escrever, que creio que vai ajudar muito em las ideias. Então, antes de ir à parte que Laisla me pediu, eu vou deixar uma pequena tarefa de casa, que será a autoevaluação, que está em seguida aqui desta página. Então, a próxima página, autoevaluação. Podeis fazer como tarefa de casa que corrigimos próxima classe. Estas duas páginas aí em seguida, 137 e 138. E nós outros próxima classe já começaremos com as páginas que les enviei. Então, vou necessitar que tenham a página 84 e página 85, que vamos dar início agora com as páginas do livro 4, porque agora cerramos o livro azul. Cerramos uma parte de nossa vida aqui. Tchau, tchau para o livro 3, não? Agora, que Laisla me pediu ayudas com a doble R, com a D e com a L al fim de las palavras. La tarefa de casa é só a página 137 e 138. Isso. Solo estas duas, bem pequenitas. Solo estas duas páginas. Eu vou, assim, dar uma ideia de como seriam essas ideias de pronúncia e depois também les envio, eu vou poner aqui de enviar alguns trabalhenguas que vai ajudar um pouco. Vou dar-les também uma ideia de uma película que podem ver, que películas, músicas ajudam muito também em desarrollo de língua. Mira, para hablar la D al fin de las palabras, nosotros seguramos la pronuncia de la D. Entonces, por ejemplo, yo tengo la palabra finalidad. Finalidad, yo pongo aquí la lengua al fin para pronunciar la D, pero no puedo hacer el sonido de la D. Mira solo, finalidad. Hay algunas regiones en España que para facilitar ellos ponen casi como una F en el fin, como si en lugar de la D. Entonces hablan finalidad, solo para señalar para no salir la letra D. Pueden hacer de las dos formas, o seguran la letra D sin salir, o hablan como si fuera una F, que también es español. Entonces, finalidad o finalidad. ¿Vale? La letra L, eu hablo así que no es solamente al fin de las palabras, pero también al fin de las sílabas, ¿no? Nosotros ponemos la lengua al cielo de la boca. Entonces hay que hacer este movimiento de la lengua hacia el cielo de la boca para hablar, por ejemplo, final. Aí eu pongo aqui a língua e seguro. Final. Agora, al fin de sílaba também funciona isso. Mira, finalmente. Eu tenho que levar também. Final, finalmente. Hay que segurar as duas posições. E de la letra R. Letra R, la profe também tuvo muita dificuldade em la questão de la vibração. Tinha uma professora mesmo minha que quedava ali, habla R, no R. Aí eu quedava tentando e não saía a vibração. A vibração va com questão de treino. Então, temos que cantar, que hablar e tentar fazer o espanhol ser parte de nossa vida. Por isso, é o sentido das classes de conversação que estão tendo agora. Aí, a recomendação mesmo é quedar ali pronunciando palavras com a letra R, tentando fazer essa vibração, que aí sale bem com o fim. Aí vou enviar-lhes alguns trabalhenguas e vou enviar o vídeo que eles havia hablado também. Sí, João? Perdón te interromper, pero yo tengo que me ir ahora. Vale, sem problema. A professora passou a hora outra vez. Sem problema, Sin João. problema. Gracias. Hasta luego. Nada. Hasta luego. Hasta martes. Hasta martes. Hasta.
Hay solo la observación que hago entre las dos R's, que la R única ya solo basta una vibración. Por ejemplo, aquí de la palabra pero, ella sale con una R sola, una vibración única, pero. Mientras yo tengo la doble R, yo tengo que hacer una pronuncia más fuerte de esta vibración y con dos tiempos. Entonces yo duplico el tiempo. En vez de hablar pero, yo hablo perro. Más fuerte y con más tiempo. Aí é só entrenar esta diferença. Mira, pero, perro, pero, perro. E outra coisa também a observar é que al inicio de palavras, por exemplo, mi nombre é Rosângela, R está al inicio. Esta R inicial, ela vai funcionar como esta doble R aqui. Vai ser uma R fuerte e com uma vibração com mais tempo. Então, Rosângela, ella hace esta vibración. Busquen una película, gente, en Netflix que se llama Sin Hijos. Yo voy a enviarles el trailer. Cada vez que ponemos más cosas en nuestra vida con la lengua española, sea música, sean telenovelas, sean películas, esto haciendo parte de nuestra vida va ayudando en la influencia en la lengua. Entonces, una película que les recomiendo para el fin de semana seria Sin Hijos, está em Netflix, e ponga com o áudio e com a legenda todo em espanhol, que isto vai ajudando também, tanto em la parte de audição como de pronúncia. Então, é mi tip, minha dica para este fim de semana, ¿vale? Chicos, perdona por passar a hora outra vez, é que me encanta tanto estar aqui, e como já casi estão indo para la clausura y la profe ya queda aprovechando el tiempo. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la compañía. Lo que pueda ayudar es solo enviar para la profe, que la profe va intentando ayudar, ¿vale? Un besos a todos, un buen descanso, buen fin de semana. Nos vemos ahora el martes. Entonces, hasta martes. Besos. Besos. Hasta luego. Hasta. Profa, Sí. a senhora marcou presença para mim? Aham, está aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasada. No, sin problema. Así que van entrando, ya voy poniendo la presencia aquí. Ah, sim, graças. Por nada. Hasta, profa. Hasta, un beso. Beijo. Hasta luego.